Bien, entonces ya vimos hasta ahora estas primeras cuatro fórmulas, ¿sí? Esas son las cuatro fórmulas que llevamos. Hasta aquí, pues creo que todo va bien. Vamos ahora por la quinta fórmula, que realmente la quinta fórmula, pues ya es pues una combinación de todas estas cuatro, ¿sí? Se trata de esta. Esta es la quinta fórmula y es cuando queremos encontrar, ahora sí, la derivada de un término algebraico completo, ¿sí? La derivada de un término algebraico completo, es decir, tiene coeficiente, variable, exponente y su signo, ¿no? Que en este caso, pues positivo, ¿no? Pero puede ser positivo o negativo. A diferencia de estos, donde pues nada más era variable, signo y exponente, donde en este caso era nada más la variable y el coeficiente, y donde en este caso nada más era la variable y en este nada más el coeficiente, ¿no? Entonces ahorita ya estamos combinando el término algebraico completo. Vamos a ver coeficiente, variable y exponente, ¿sale? Entonces, la fórmula es prácticamente igual, ¿sí? La fórmula es prácticamente igual que la anterior, ¿sí? Es más, si no tuviéramos esta K, si no tuviéramos esta K de aquí, si no tuviéramos esta K y esta K, pues prácticamente vendrían a ser lo mismo. La N baja y a la N del exponente le restamos 1. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en este caso sí existe esa K, o más bien, no es que antes no existiera, sino que antes era 1, y realmente la multiplicación por 1 pues no nos afecta en nada, pero en este caso, esa K es un número diferente de 1, un 2, un 3, un 4, por lo tanto ahí sí va a afectar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a seguir bajando la N, ¿sí? Aquí está. Bajamos la N, la escribimos al lado de la K y al lado de la X. Pero como K también es un número, pues lo que va a ocurrir es que estos dos se van a multiplicar. ¿Sí? Es lo que va a ocurrir. El procedimiento es exactamente igual. El exponente se baja y se escribe al lado de la K. Pero como la K también es un número, se multiplican y nos quedaría un solo resultado. Y lo demás es exactamente igual. Se escribe la X y al exponente le restamos 1 y listo. ¿Sí? Pero, pues como repito, lo único que cambia es que al bajar la N se debe multiplicar por K. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo y lo vamos a ver paso a paso para que no haya ninguna confusión. ¿Sí? Vamos a empezar con (4x a la octava potencia). ¿Sí? 4x a la octava. Para este caso, pues entonces repito, tenemos coeficiente, variable, exponente. El signo, en este caso es positivo, aunque no lo tenga escrito, ¿no? La fórmula a utilizar es esta. ¿Sí? Ahí la tenemos a un lado para que nos pueda servir de referencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hay que escribir aquí lo que queremos derivar, ¿no? 4x a la octava potencia y ahí está. Ahora sí. Tenemos identificado ya todos los valores. La K es el 4. La X, pues es la X, ¿no? Y la N es el 8, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente reescribirlo de esta fórmula, que es cuando ya estamos aplicando la derivación. Entonces, ¿qué ocurre? La N
la bajamos, ¿sí? Escribimos el 8. ¿Al lado de qué? Al lado de la K. La K es el 4. Para no confundirnos, lo voy a escribir con un paréntesis, ¿sí? Ahí está el 4. N, el 4, luego que sigue la variable, ahí está, nkx, nkx, y por último, hacemos la resta. Al exponente original, que es 8, le restamos 1. ¿Sí? Esa es la aplicación de la fórmula, nada más. ¿Sí? Es una aplicación sencilla, pero lo que sigue a continuación no es que sea complicado, sino que cuando ya tenemos otros signos por ahí metidos, sí puede llegar a confundirnos. En este caso, pues todo es positivo, no hay problema. Entonces, lo que les decía, como n queda al lado de k y tanto n como k son números, se pueden multiplicar. En este caso, lo que vamos a multiplicar es 8 por 4. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir aquí abajo la respuesta. 8 por 4 son 32. ¿Sí? Sigue la x ahí. Y si a 8 le resto 1 es 7. Y esta es la respuesta. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, las operaciones ya son un poquito más, siguen siendo operaciones sencillas, solo son multiplicaciones y restas, pero pues el procedimiento ya es un poquito más extenso. ¿Sale? Entonces, copien, vamos a hacer un ejemplo más ahorita, terminen de copiar eso. Aquí mismo, aquí al lado voy a escribir uno más. Bien, vamos entonces a continuar entonces. Ahora vamos a resolver menos 2x al cubo. ¿Sí? Tiene la misma forma. ¿Vale? Tiene la misma forma. Ay. Es una constante con su variable y la variable con su exponente diferente de 1. ¿No? La diferencia es que ahora el signo es un signo negativo. Pero recuerden, no hay que asustarnos por el signo negativo. El procedimiento es exactamente el mismo. Recuerden, como hicimos la fórmula anterior, el signo ahí se queda. ¿Sí? El signo ahí se queda. Vamos a escribir aquí lo que vamos a derivar, pues es menos 2x al cubo y escribimos el símbolo de igual. Bien. ¿Qué es lo primero que nos pide la fórmula? La fórmula nos pide primero que escribamos n. ¿Sí? N es 3. Está. Luego nos pide que escribamos k. Esa k lo vamos a escribir en un paréntesis. K es 2, pero no hay que olvidarnos de su signo. ¿Sí? Menos 2. ¿Vale? Menos 2. Como está representado con paréntesis y las dos son cantidades numéricas, pues se van a multiplicar, ¿no? Profe, una pregunta.
Sí, mande. Sí, profe. Sí, sí, sí. En este caso, cuando es número, no es no primero se pone el signo de menos acá donde puso usted el 3. En el anterior fue letra, como fue letra y estaba menos. En el ejemplo anterior, ahorita le digo cuál fue. La de X menos, cuando estábamos en la fórmula 4, Sí, sí, sí. el último ejemplo que puso menos X 7 con el exponente 7. Y, Sí. y acuérdese que había dicho que bueno, que no nos olvidáramos que primero tiene que ser el de poner que el signo ya estaba. Sí, sí, Cuando es letra, ahí sí no se pone el signo menos, así como este ejemplo. es lo mismo. Realmente es lo mismo. O sea, si lo hubiéramos dejado aquí antes, no habría problema. ¿Sí? No habría realmente ningún problema. El problema de hacerlo así cuando ya son números, por así decirlo, es que el 3 también traiga un signo negativo y por escribir ese nos olvidemos del otro, por así decirlo. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, si por ejemplo este 3 trajera un signo negativo y a nosotros escribirlo así nos llegamos a olvidar de este signo, ahí habría un problema. Sí, pero realmente no hay ningún problema si lo escribimos primero o antes en este caso. ¿Sí? En este caso. Si tuviera el signo negativo, pues lo único que tendríamos que hacer es escribirlo así, ¿no? O sea, para que no haya confusión del signo que ya estaba y el signo que tiene el 3, ¿no? En todo caso. O sea, no, Ok, no, hay, profe, sí, ok. no hay ningún problema. El problema de este, que es el que usted dice, es que pues no podemos escribir el signo después, porque esto ya sería como que una resta. 7 menos X. Entonces se debe escribir antes. ¿Sí? Nada más por eso. ¿Sí? Pero aquí en el caso de los números no hay ningún problema si lo escribimos primero, si lo escribimos con el 2 aquí, porque al final de cuentas se van a multiplicar. ¿Sí? Se van a multiplicar y ya ahí por ley de signos se van a cancelar. Voy a escribirlo como estaba aquí. Ahí va. Les puede ser así, puede ser así, no hay ningún problema. Solamente eso que le comentaba, que si el 3 trajera su propio signo, no hay que olvidarlo, ¿sí? Por así decirlo. ¿Sí? Entonces vamos a acá. Luego de ahí sigue pues la X y de ahí sigue el 3 que le vamos a restar 1, ¿no? ¿Ah? Y ahí viene la multiplicación y al final de cuentas en la multiplicación se va a eliminar. Bueno, no se va a eliminar, se van a multiplicar los signos, ¿no? El 3 es positivo, más por menos pues es menos, 3 por 2 es 6, ¿no? Y si lo hubiéramos escrito primero, hubiera sido lo mismo, hubiera dado menos 6. La X, 3 menos 1, 2, ahí está. 6 menos 6x al cuadrado. Vamos a hacer otro ejemplo, el último ejemplo, con más signos negativos para verlo de esa forma. Vamos a escribir, bueno, aquí ya tenemos la fórmula, que ya debemos más o menos un poquito de recordar.
y la seguimos, ¿no? Primero escribimos n. Vamos a abrir un paréntesis para que no tengamos complicación. N es menos un medio, ¿sí? Ahí también entra lo que decía, podemos escribir el negativo primero, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Pero como el medio trae negativo también, no hay que olvidarlo, ¿sí? Al final de cuentas, si en la función hay dos negativos, debemos seguir teniendo dos negativos al momento de multiplicar, ¿sí? No importa dónde se encuentren. Vamos a dejarlo así. Sería menos un medio. Ahí está. Y el 7, pues ya tenemos escrito el negativo. Solamente escribimos el... Ay, apreté. Ahí está. Y el 7, pues ahí lo tenemos nada más, ¿sí? Entonces tenemos ya el coeficiente, perdón, el exponente, que es menos un medio, el coeficiente o la constante, que es el 7, y su signo, ¿no? Luego sigue la variable. Y al exponente que teníamos originalmente le vamos a restar 1. Ahí viene... No, ay, lo identifico mal, permítanme. A menos un medio le vamos a restar. Bien, entonces copien eso. Bien, lo que sigue entonces es son operaciones con fracciones que pues debemos recordar un poquito, ¿vale? Entonces vamos a comenzar, vamos a escribir aquí en la parte de abajo, derivada con respecto a x, y ahí vamos a escribir los resultados. Vamos a empezar con la parte de la multiplicación, que sería todo esto, hasta aquí. Signos, menos por menos, más. Si queremos escribirlo, pues lo escribimos. Si no, pues no hay problema. Luego sigue la multiplicación. 1 medio por 7, ¿sí? Una fracción por un entero. La forma de multiplicar fracciones por enteros es multiplicar el entero por el de arriba. Nada más, ¿sí? Y si se puede, dividirlo entre el de abajo. En este caso, 7 por 1 es 7, pero 7 entre 2 da 3.5. Pues, si quieren escribirlo con decimal, adelante, no hay problema, pero pues es preferible dejarlo en fracción, ¿sí? 7 por 1 entonces es 7, entre 2, 3.5, pero pues para no tener decimales, lo dejamos como fracción, lo dejamos como 7 medios, ¿sí? Luego sigue la variable, que es x, y luego viene el exponente. Menos un medio, menos 1, ¿sí? Menos un medio, menos 1. Una fracción, menos un entero, ¿sí? Eso no se puede hacer así como tal. Si ya tienen un poquito de habilidad matemática con las fracciones, sí se puede hacer directo, pero la forma, ahora sí que tradicional de hacerlo, es buscar una fracción que tenga como un denominador, ¿sí? En este caso, ¿dónde está el borrador? En este caso, del entero que queremos buscar con común denominador es el 1, ¿sí? Ahora, siempre, porque siempre se le va a restar 1, la fórmula siempre nos pide eso. Siempre que tengamos una fracción, y eso escúchenlo bien, siempre que tengamos una fracción y tengamos que restarle 1, lo que vamos a hacer es escribir una fracción con su denominador, ¿sí? El denominador de un medio es 2. Entonces vamos a escribir una fracción que sea 2 sobre 2.
Porque 2 entre 2 es 1, ¿sí? 2 entre 2 es 1. Entonces, no estamos cambiando la operación. Seguimos restándole 1, solo que lo estamos escribiendo de una forma diferente que nos pueda ayudar y que nos sea más fácil para hacer la resta de fracciones. ¿Sale? Entonces, siempre, repito, la fórmula de derivadas siempre nos va a pedir restar 1. Pero cuando sea fracción, así sea 1/2, 4/3, 5/6, 7/8, no sé, 9, 12, lo que vamos a hacer es agarrar el denominador de la fracción que sea, no importa qué fracción sea, agarramos el denominador y escribimos una fracción como esta, ¿sí? Donde el denominador se repita tanto arriba como abajo. Y al final de cuentas, 2 entre 2 es 1 y no se está cambiando la operación, pero nos va a ayudar a hacer un poquito más sencillo la operación con fracciones. Porque cuando trabajamos con fracciones, ¿esto qué es? Es menos 1, menos 2 y tienen un común denominador, ¿sí? Y menos 1 menos 2 es menos 3. Serían menos 3 medios. ¿Sale? Entonces, la respuesta es... Ahí, se escribió 2 veces. Menos 3 medios. Ahí está. Y listo. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra derivada con fracciones. No vamos a, en el examen, en los ejercicios, no les voy a poner derivadas con fracciones, pero pues sí es importante que recordemos un poco las fracciones, que no nos olvidemos de ellas. Las fracciones sí son un poquito complejas de entender, pero pues también hay que tenerlas en cuenta, ¿sabes? Entonces, ahí está, vamos a ver vamos a estar viendo más... Vamos a estar viendo más ejemplos con fracciones y todo esto, pero a partir de aquí hemos estado trabajando con derivadas algebraicas, pero con simples términos aislados, ¿no? Ahorita ya vamos a empezar a trabajar con expresiones, ¿sí? Hay que recordar la diferencia. Un término algebraico es esto que hemos trabajado. Signo, coeficiente, variable, exponente. Eso es un término. Una expresión algebraica es la suma o resta de términos algebraicos, o sea, un binomio, que son 2 términos, un trinomio, que son 3 términos, y de ahí polinomios, que son 3 o más términos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a estar trabajando con eso, pero para eso necesitamos analizar las fórmulas del archivo. Entonces vamos a verlo. Bueno, quizás solamente vamos a analizarlo y terminamos a las 8:20. Vamos a ver. Bien, ahí. No abrió. Bien, ¿qué llevamos hasta ahora? Llevamos 5 fórmulas, ¿no? Ya avanzamos bastante hoy. Llevamos 5 fórmulas. La 6, la 7, la 8, la vamos a dejar para después. Me interesa ahorita ver esta. Sí. Esta de acá. No es, ¿cómo les diré? No es una fórmula tan compleja. Ahorita les explico de qué se trata. Esto, U, B y W, representan términos algebraicos, ¿sí? U, B y W representan términos algebraicos, ¿sale? Por lo tanto, esta fórmula se utiliza cuando ya tenemos expresiones algebraicas, ¿sí? Ahora, para que se pueda utilizar esta fórmula, se debe tener la misma variable. Todas las 3 deben ser con respecto a X. No puede haber ninguna otra letra.
Aunque se utilice U, B y W para representarlas, realmente esto de U, B y W solamente es para cuestiones de fórmula para diferenciar un término con otro. Pero la expresión como tal, la variable que utiliza es X porque es lo que tenemos acá. Ahora, cuando tenemos expresiones algebraicas, es decir, suma o resta de términos algebraicos, lo que debemos hacer es derivar U, derivar B, derivar W con respecto a X las tres, respetando las operaciones que teníamos originalmente. Es lo que tenemos que hacer, nada más. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a... Ahora va, solo que aquí sí, les repito, aquí sí ya vamos a tener que utilizar las 3, 4, 5 fórmulas al mismo tiempo, prácticamente. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a iniciar con uno sencillo. Esto como tal no es una fórmula. Yo no le diría que es una fórmula, solo es una reestructuración. ¿Sí? Cuando tengamos una expresión algebraica, derivamos cada uno de manera individual y ya está. ¿Con qué fórmulas las vamos a derivar? Con las 5 que acabamos de ver. Por ejemplo, x a la quinta menos x a la 3 más 3. Eso es un trinomio. ¿Sí? Es un trinomio, ya es una expresión algebraica porque estamos sumando y restando tres términos algebraicos. ¿Correcto? Eso es algo que vimos en Matemáticas 1, así que en cuanto a nomenclatura debemos saberlo, ¿no? Entonces, tenemos x a la quinta, es un término, tenemos menos x a la 3, es un término, y tenemos más 3, es un término. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos U, tenemos B y tenemos W. Es solamente para representarlos, ¿sale? Tal como nos lo dice, va a ser más chiquito, tal como nos lo dice la fórmula. ¿Está? Obviamente que los signos cambian, ¿no? Aquí tenemos más, aquí es menos más, eso no cambia, pero no altera la fórmula, pero pues lo que tenemos que hacer es eso. Vamos a agarrar U, vamos a agarrar B y vamos a agarrar W y las vamos a derivar de manera individual, pero juntos. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a escribir entonces. Escribo un poquito más abajo. ¿Qué es lo que queremos derivar? Pues queremos derivar x a la 5 menos x a la 3 más 3, ¿no? Eso es lo que queremos derivar. Ahí está. ¿Con qué fórmula vamos a derivar? Bueno, no con qué fórmula, pero vamos a utilizar esto para derivarlo. ¿Qué nos indica? Que vamos a derivar cada uno de estos de manera separada, pero juntas, ¿sí? Utilizando cualquiera de estas 5 fórmulas que ya vimos. Vamos a comenzar con x a la 5, ¿sí? X a la 5. ¿Qué fórmula tendríamos que utilizar para derivar x a la 5? Vamos a utilizar esta, x a la n. Es la fórmula que vamos a utilizar. Podemos abrir un paréntesis si queremos, o incluso si quieren escribirlo todo muy, ¿cómo se dice? Muy estricto, podemos escribir esto. A ver. Podemos escribir esto, si quieren ser muy estrictos, pero realmente no es tan necesario. ¿A qué me refiero? A que escribamos du de x y abrimos paréntesis x a la 5, ¿no? Luego menos de b
sobre de x, abrimos paréntesis, x a la 3, ¿sí? No es necesario, ¿sí? Estrictamente hablando, es lo correcto, de acuerdo a la fórmula, lo que nos está pidiendo, ¿no? Porque x a la 5 es u, x a la 3 es b, y y 3 es w, ¿sí? Pero, como les digo, no es necesario hacer todo eso. Solamente vamos a derivarlos de manera individual. Entonces, comenzamos con x a la 5. Y vamos a utilizar esta forma. ¿Sí? Lo que sí pueden hacer, pues, es hacerlo con paréntesis para diferenciar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Bajamos n, bajamos el 5. Escribimos el exponente, ahí está. Y al exponente, que es 5, le vamos a restar 1. Ahí está. Ya hicimos x a la 5. ¿Cuál sigue? Menos x a la 3. Bueno, pues seguimos con menos x a la 3. Escribimos el negativo, ¿sí? Abrimos un paréntesis. Aquí sí. Como ya se trata de una expresión algebraica, ¿sí? Como ya se trata de una expresión algebraica, los signos que quedan aquí en medio ya no se toman como signos, sino se toman como restas o sumas, porque recuerden que la expresión algebraica es la suma y resta de términos algebraicos, ¿sí? Entonces, se contempla como una resta y lo único que vamos a derivar es x a la 3, porque el negativo ya está aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide la fórmula? Bajamos el 3, escribimos la x y al exponente, que es 3, le restamos 1. Ahí está. Y por último, tenemos más 3. ¿Qué fórmula es la que vamos a utilizar? Bueno, escribimos el más. Es una constante. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Esta. La derivada de una constante es 0. ¿Es necesario escribirlo? No. Pero pues si quieren escribirlo en la parte del procedimiento, lo escribimos. Más 0. ¿Sí? Por fórmula es eso. Únicamente pues desarrollamos lo que nos pide, ¿no? Derivada con respecto a x. Está el 5. 5 menos 1 es 4. Queda el 3. 3 menos 1 es 2. Y el 0 ya no es necesario escribirlo. Y la derivada es 5x a la cuarta menos 3x al cuadrado. Y hasta ahí. ¿Sí? Ahí lo tenemos. 5x, 5 menos 1 son 4, menos, aquí está, 3x, aquí está, 3 menos 1, 2. Y el 0, pues es un 0, no es necesario. ¿Sabe? Muy bien. Ahorita regresamos para ver un ejemplo más, porque ya nos va a sacar la reunión. O si no, regresamos nada más.